¿Qué tipo de arquitectura son los rascacielos? Los rascacielos son un tipo de arquitectura que se caracteriza por ser edificios muy altos, con múltiples pisos y generalmente se encuentran en zonas urbanas. Estas estructuras icónicas son consideradas monumentos de la modernidad y se han convertido en símbolos de las grandes ciudades en todo el mundo. La arquitectura de los rascacielos se basa en la utilización de tecnología y ingeniería moderna para construir edificios de gran altura. Se utilizan materiales resistentes para soportar el peso de los pisos superiores y se emplean técnicas de construcción especiales para asegurar la estabilidad del edificio. La forma y el diseño de los rascacielos también juegan un papel importante en su arquitectura. Muchos rascacielos presentan una forma estilizada y estrecha que les permite maximizar el uso del espacio en terrenos urbanos limitados. Además, se utilizan elementos de diseño como fachadas de vidrio, terrazas y balcones para crear una apariencia moderna y atractiva. Además de su función como edificios comerciales o residenciales, los rascacielos también tienen un impacto cultural. Son considerados símbolos de poder, innovación y progreso, y su presencia en el horizonte de una ciudad puede influir en la percepción que tenemos de ese lugar. En resumen, los rascacielos son un tipo de arquitectura moderna y distintiva que se caracteriza por su altura, tecnología avanzada y diseño estilizado. Estos edificios no solo cumplen una función práctica, sino que también desempeñan un papel importante en la identidad cultural de una ciudad. ¿Qué tipo de arquitectura son los edificios? La arquitectura de los edificios puede variar dependiendo de diferentes factores, como el contexto histórico, cultural y geográfico. Existen diferentes tipos de arquitectura que se han desarrollado a lo largo de los años. Uno de ellos es la arquitectura moderna, que se caracteriza por su enfoque en la funcionalidad y la simplicidad de las formas. Este estilo arquitectónico se popularizó en el siglo XX y se puede apreciar en muchos edificios emblemáticos de la época. Otro tipo de arquitectura es la arquitectura gótica, que se caracteriza por sus estructuras altas y delgadas, arcos apuntados, vitrales y adornos ornamentales. Este estilo arquitectónico fue predominante en Europa durante la Edad Media y se puede ver en muchas catedrales y monumentos históricos. La arquitectura renacentista es otro estilo que se destaca por su equilibrio y proporciones simétricas. Este tipo de arquitectura se desarrolló durante el Renacimiento en Europa y se puede ver en muchas obras maestras como la Catedral de Florencia y el Palacio de Versalles. Además de estos estilos, también existen otros tipos de arquitectura como la arquitectura barroca, la arquitectura neoclásica y la arquitectura contemporánea, entre otros. Cada tipo de arquitectura tiene sus propias características y elementos distintivos. Pero todos tienen en común el objetivo de crear espacios habitables y funcionales para las personas. La arquitectura es una forma de arte y diseño que combina aspectos estéticos y prácticos para construir estructuras emblemáticas y significativas en el entorno construido. ¿Qué tipo de estructura es un rascacielos? Un rascacielos es un tipo de estructura arquitectónica diseñada para alcanzar grandes alturas en comparación con otros edificios. Estas construcciones se caracterizan por su imponente presencia en el horizonte de las ciudades, siendo símbolos de modernidad y progreso. Los rascacielos suelen tener varios pisos o niveles, que se van apilando uno encima del otro para ganar altura. Una de las características principales de los rascacielos es su diseño estructural único y complejo. Para soportar su gran peso y resistir las fuerzas externas, estos edificios deben ser construidos con materiales y técnicas especiales. Generalmente, se utilizan acero y concreto reforzado para las columnas y vigas principales, proporcionando una sólida estructura interna capaz de soportar el peso del propio edificio. Además, los rascacielos también cuentan con sistemas de fundación específicos que les permiten mantenerse estables a pesar de su altura. Las cimentaciones profundas, como los pilotes, se utilizan para alcanzar suelos más firmes y estables que puedan soportar adecuadamente la carga del edificio. Esto es especialmente importante en áreas con suelos blandos o inestables, donde se requieren técnicas especiales de ingeniería para garantizar la estabilidad de la estructura. ¿Cuándo se considera un rascacielos? Un rascacielos es considerado como una estructura arquitectónica imponente, generalmente de gran altura, que se destaca en el skyline de una ciudad.
Estas construcciones se caracterizan por su diseño vertical y se utilizan para diversos fines, como oficinas, hoteles o viviendas. Para que un edificio sea considerado un rascacielos, debe cumplir con ciertos criterios. Uno de ellos es la altura, ya que por lo general deben superar los 100 metros de altura. Sin embargo, este requisito puede variar dependiendo del contexto geográfico y las normativas de cada país o ciudad. Además de la altura, otro aspecto importante para determinar si un edificio puede ser catalogado como rascacielos es su diseño y estructura. Estas construcciones suelen contar con sistemas de ingeniería avanzados que les permiten soportar su propia masa y resistir diferentes fuerzas, como vientos fuertes o terremotos. Asimismo, los rascacielos suelen ser icónicos y se convierten en símbolos de la ciudad en la que se encuentran. Muchas veces, se convierten en atracciones turísticas y se utilizan como puntos de referencia en el paisaje urbano. En resumen, un rascacielos se considera cuando cumple con determinados criterios de altura, diseño y estructura. Estas construcciones destacan en el skyline de una ciudad y suelen convertirse en símbolos de la misma. Su importancia radica en su carácter icónico y su contribución al desarrollo urbanístico de una región. En cuanto a la distribución interna de los espacios en un rascacielos, cada piso está diseñado para cumplir una función específica. Los niveles inferiores suelen albergar áreas comerciales o de oficinas, mientras que los niveles superiores pueden ser destinados a viviendas de lujo o áreas de recreación. Esto se debe a que los rascacielos buscan aprovechar al máximo el espacio vertical disponible, ya que la extensión horizontal está limitada por el terreno disponible en la ciudad. También es importante mencionar que los rascacielos deben cumplir con normas de seguridad y resistencia específicas. La construcción de estos edificios debe seguir estrictas regulaciones para garantizar la seguridad de sus ocupantes. Esto implica utilizar materiales resistentes al fuego, sistemas de detección y extinción de incendios, así como implementar sistemas de evacuación eficientes en caso de emergencia. En resumen, los rascacielos son estructuras impresionantes que requieren una planificación y diseño especializados. Su construcción se basa en una combinación de materiales sólidos, técnicas de ingeniería avanzadas y normas de seguridad estrictas. Estas imponentes obras de arquitectura representan el avance de la humanidad en dominar el espacio vertical de las ciudades, creando un entorno moderno y dinámico. ¿Cuál es la diferencia entre edificio y rascacielos? Un edificio y un rascacielos son dos estructuras arquitectónicas muy comunes en las ciudades modernas. Sin embargo, existen algunas diferencias clave entre estos dos tipos de construcciones. En primer lugar, el tamaño y la altura suelen ser uno de los factores más distintivos. Un edificio puede tener varias plantas, pero generalmente no supera los 10 o 12 pisos. En cambio, un rascacielos se caracteriza por tener una altura mucho mayor, típicamente de más de 20 pisos. Otra diferencia importante es la función y el uso de cada estructura. Los edificios suelen tener múltiples propósitos, como residenciales, comerciales o mixtos. En contraste, los rascacielos tienden a estar destinados principalmente a oficinas o empresas. También hay diferencias en el diseño y la construcción de estos dos tipos de estructuras. Los edificios suelen tener una forma más compacta y pueden tener un estilo arquitectónico variado. Los rascacielos, por otro lado, están diseñados para maximizar la eficiencia del espacio vertical con una estructura más alta y estilizada. Además, los rascacielos suelen ser considerados como símbolos de estatus y desarrollo urbano. Estas estructuras imponentes se encuentran en muchas de las ciudades más importantes del mundo y son emblemáticas de la modernidad y el progreso. En resumen, aunque ambos son construcciones arquitectónicas, la diferencia entre un edificio y un rascacielos radica principalmente en la altura, el propósito, el diseño y la representación simbólica que transmiten. Mientras que los edificios son más modestos en altura y tienen usos más variados, los rascacielos son estructuras imponentes, destinadas principalmente a oficinas, y simbolizan el desarrollo y el progreso de las ciudades modernas. Si te gustó el video, comenta y dale like, eso me ayuda mucho.